El amanecer apenas asomaba tras los cerros del altiplano. Un cielo pálido, teñido de gris y polvo, comenzaba a aclararse, como si el sol también dudara en salir ese día. El viento frío descendía en ráfagas suaves pero cortantes, arrastrando consigo hojas secas y el eco lejano de un pueblo que parecía dormido. Entre esas tierras ásperas y silenciosas caminaba don Pascual, un campesino de rostro cansado, espalda encorvada y mirada perdida entre recuerdos que le pesaban más que el bulto que cargaba a la espalda. Sus botas viejas crujían al hundirse en la tierra agrietada y su poncho de lana, remendado en varios lugares, se inflaba con cada ráfaga de viento como si intentara protegerlo de un mundo que ya le había quitado demasiado. Don Pascual tenía la piel tostada por el sol de muchos años y las manos endurecidas por el trabajo, pero lo que más hablaba de su vida eran sus ojos, dos pozos hondos que alguna vez reflejaron esperanza y ahora solo guardaban cansancio y soledad. Había perdido a su esposa hacía más de una década. La enterró bajo el árbol que ellos mismos habían plantado de recién casados, con la promesa de envejecer juntos. Pero ella se le fue joven, y desde entonces, el árbol, igual que él, había dejado de florecer. Sus hijos, que prometieron volver, se marcharon a la ciudad en busca de un futuro mejor. Promesas hechas con los labios, no con el corazón. Ninguno volvió, ni cartas ni llamadas, ni siquiera una señal de vida. El silencio se convirtió en el único visitante constante en su hogar. Cada día, don Pascual salía de su pequeña casita de adobe con la esperanza de que ese día fuera distinto, de que tal vez alguien lo recordara. Pero el pueblo era pequeño y el olvido muy grande. A veces trabajaba por unos cuantos pesos en los campos de otros, cargando papas, escardando surcos, recogiendo leña. Nadie le decía gracias. Solo le daban la espalda cuando terminaba. Aquel día, sin embargo, no era igual, no por lo que ocurrió fuera, sino por lo que sintió por dentro. Había soñado con un lugar, una colina verde, cubierta por pasto suave, en medio del cual brotaba agua cristalina. Y ahí, parado sobre la cima, un niño lo llamaba por su nombre. No lo conocía, nunca lo había visto antes, pero algo en su voz le daba paz. Don Pascual. «Venga, aquí empieza de nuevo», decía el niño, señalando hacia una vasija semienterrada junto al manantial. «Aquí es donde Dios le espera». Al despertar, el viejo campesino se quedó sentado en el borde de su camastro de paja, con el corazón latiendo distinto. No era la primera vez que soñaba cosas extrañas, pero esta vez era distinto. No había fantasía ni confusión. Había calma, una de esas calmas que uno solo siente cuando algo verdadero se acerca. Se levantó con esfuerzo, lavó su rostro con el poco agua que quedaba en su tinaja y preparó su único bocado del día, un pedazo de pan duro y una infusión de hierbas. Mientras comía, con los ojos clavados en la puerta de su casa, no pensaba en lo que le faltaba, sino en lo que aún podía buscar. «Tal vez sea ahora, María», susurró, como si su difunta esposa aún lo escuchara. «Tal vez esta alma cansada todavía tenga un último viaje por hacer». Y con esa certeza silenciosa, don Pascual se puso de pie, guardó unas cuantas cosas en un morral deshilachado, una cobija, un poco de pan, una botella con agua. Cerró la puerta de su casa y miró el camino de tierra que se extendía hasta perderse entre los cerros. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía buscar la colina, el niño, la vasija, ese lugar donde quizás Dios lo esperaba, no para juzgarlo, sino para permitirle comenzar de nuevo. Don Pascual caminaba con pasos lentos pero decididos. El bastón de madera que lo acompañaba desde hacía años crujía con cada apoyo, marcando el ritmo de un cuerpo cansado, pero de un espíritu que por primera vez en mucho tiempo parecía despierto. El sol subía implacable, secando el sudor en su frente antes de que pudiera deslizarse. La tierra bajo sus pies era dura,
resquebrajada, sin sombra ni consuelo, pero él no se detenía. Algo en su interior le decía que debía seguir, que esa colina del sueño no era solo un invento de su mente, sino una promesa. Y si aún le quedaban fuerzas, era para eso, para encontrarla. En el bolsillo interior de su saco viejo llevaba una pequeña fotografía. Era de su esposa María y sus 2 hijos cuando eran pequeños. Había días en los que desearía no haberla guardado, porque mirar esa imagen era como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Pero también era lo único que lo conectaba con un tiempo en el que aún creía en los finales felices. Esa mañana pasó junto a un arroyo seco. Lo recordaba lleno de peces, de niños corriendo con los pantalones arremangados. Ahora solo quedaban piedras lisas y ramas muertas. Se detuvo un momento y se sentó bajo un árbol sin hojas, sacando el pan duro que le quedaba. Lo partió en 2 con esfuerzo, porque el pan se resistía, como se resiste la vida cuando uno más hambre tiene, y comió en silencio, sin apuro. «Tal vez no lo encuentre», murmuró, «pero al menos no me quedaré esperando la muerte sentado». De pronto un sonido suave lo distrajo, un silbido, luego pasos. Don Pascual giró la cabeza con desconfianza y vio a lo lejos una figura acercándose por el mismo camino de tierra. Era un joven, no mayor de 30, con un morral al hombro, botas de cuero y una sonrisa limpia que contrastaba con el polvo del camino. «Buenos días, señor», dijo el joven con voz amable. «¿Le sobra algo de agua? La mía se acabó hace rato». Don Pascual lo miró sin responder al principio. No era hombre de dar conversación fácil, pero el muchacho no parecía de esos que vienen a quitar. Más bien, algo en su mirada recordaba a la de sus hijos cuando aún eran niños. Le alcanzó su botellita casi vacía. El joven bebió solo un sorbo, la devolvió con respeto y se sentó a su lado sin pedir permiso, como si supiera que ese silencio compartido no era invasión, sino compañía. «¿Y usted a dónde va?», preguntó el joven. «No sé con certeza», respondió Pascual después de un momento. «Busco una colina, un árbol y algo que me dijeron que está enterrado allí. Lo soñé». El joven no se burló, no alzó una ceja, solo asintió. «A veces Dios habla en sueños», dijo con sencillez. «Lo importante es escuchar». Después, el silencio volvió a reinar entre ellos, pero era otro silencio, no el del abandono, sino el de 2 caminantes que entienden que no todo se dice con palabras. Al poco rato el joven se levantó, sacó de su mochila un trozo de pan suave y se lo ofreció a don Pascual. «Para que no siga con hambre, lo va a necesitar». El anciano, conmovido, aceptó el pan sin decir gracias, porque sus ojos ya lo habían dicho. Comió despacio, y mientras lo hacía, el joven retomó el camino con una despedida simple. «Nos veremos más adelante, don Pascual. El camino es largo, pero usted va bien». Y así, sin más, el muchacho desapareció tras el siguiente recodo del sendero. Don Pascual se quedó sentado un momento mirando el pan en su mano, todavía tibio. Lo que no sabía era que aquella no sería la última vez que vería al joven, ni tampoco la única vez que recibiría pan cuando más lo necesitara. Porque cuando uno va tras un llamado verdadero, el cielo, aunque parezca en silencio, siempre prepara compañía. La tarde caía despacio, tiñendo el altiplano de tonos rojizos y dorados. Don Pascual seguía caminando. Sus piernas parecían de plomo, cada paso más lento, más doloroso, pero no se detenía. Porque ahora no caminaba solo. Aunque el joven ya no estuviera a su lado, algo en su interior se sentía acompañado. Como si aquella breve conversación le hubiera dejado una llama encendida. Cruzó una quebrada rocosa, donde el viento silbaba entre las piedras y el eco respondía como si alguien lo siguiera. No era miedo lo que sentía, sino un extraño presentimiento, como si algo invisible lo guiara desde hace mucho tiempo, aunque él recién comenzara a notarlo. Al llegar a una pequeña loma, se detuvo. Frente a él, a lo lejos, por fin la vio.
La colina del sueño. Estaba ahí, imponente, cubierta de hierba verde y con un solo árbol en la cima. Un árbol de ramas abiertas como brazos y una sombra que parecía cobijar al mundo. Don Pascual se llevó una mano al pecho. El corazón le latía fuerte. No era ilusión, no era delirio. Era el mismo lugar que había visto noche tras noche, cuando la soledad lo abrazaba y solo el sueño le traía esperanza. Apresuró el paso. Le dolía cada músculo del cuerpo, pero algo más fuerte que el dolor lo impulsaba. Al llegar a la base de la colina, se detuvo a mirar el árbol con reverencia. Las raíces asomaban como dedos que querían tocar el suelo, y entre ellas, una zona donde la tierra parecía más suelta. «Es aquí», susurró. Con las manos, sin pala ni herramienta, comenzó a cavar. La tierra húmeda se pegaba a sus dedos, y sus uñas débiles se rompían con cada puñado. Pero él seguía, jadeando, rezando por dentro, como si sus oraciones se mezclaran con el polvo. Después de varios minutos, sus manos chocaron con algo. Era una vasija de barro, redonda y pequeña. La levantó con cuidado y al tocarla sintió un calor suave. No un calor físico, sino algo más profundo, como si en ese objeto habitara algo vivo. La vasija no tenía adornos, solo una inscripción grabada a mano: «Lo que siembres con fe, crecerá». Don Pascual la sostuvo entre sus brazos como si fuera un recién nacido, y al destaparla, dentro encontró un solo objeto, una pequeña herramienta oxidada, una especie de sembrador artesanal, hecho a mano, nada más. «¿Esto es todo?», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Por un instante pensó que había sido engañado por sus propios sueños, que había caminado para encontrar solo una herramienta vieja. El peso de la decepción cayó sobre sus hombros como un costal lleno de piedras. Se dejó caer de rodillas. «¿Esto es lo que viniste a mostrarme, Señor? ¿Un simple fierro viejo?». Pero al alzar la vista, lo comprendió. El árbol no era solo un árbol, era tierra fértil. El suelo a su alrededor no era como el resto del altiplano. Allí crecían flores silvestres, hierba fresca, y un pequeño manantial brotaba no lejos de donde estaba. Ese lugar estaba vivo. Entonces entendió. El tesoro no estaba dentro de la vasija, estaba bajo sus pies, con la herramienta en la mano, la vasija junto al pecho y los ojos llenos de lágrimas, esta vez no de tristeza, sino de revelación. Don Pascual susurró: «Gracias, Señor, por no darme oro, sino oportunidad». Y con ese gesto sencillo y profundo, supo que su nueva vida no comenzaba con riquezas, sino con una semilla que debía volver a plantar. Don Pascual pasó la noche bajo el árbol, sin cobija, sin cama, pero con el corazón más tibio que nunca. Dormitó poco, apenas recostado contra el tronco, con la vasija aún entre sus brazos, como si temiera que al despertar todo fuera un sueño. Pero no lo era. Al amanecer, abrió los ojos justo cuando el sol comenzaba a asomarse detrás de las montañas. El rocío cubría la hierba y el manantial cercano cantaba con suavidad, como un arrullo. Don Pascual se incorporó con esfuerzo y miró a su alrededor. El lugar seguía igual, fértil, silencioso, sagrado. Tomó la herramienta del interior, de la vasija, y notó que aunque parecía vieja, al contacto con la tierra se deslizaba con facilidad, como si estuviera hecha para ese suelo. No tenía semillas, ni saco de papa, ni herramientas más que ese instrumento, pero no le importaba. Cavó el primer surco con manos temblorosas y cuando la tierra se abrió ante él, una emoción profunda lo atravesó. Esto es empezar de nuevo», murmuró. Cada zanja era una oración, cada movimiento una promesa. No sabía si viviría lo suficiente para ver brotar lo que sembrara, pero entendía que eso no era lo importante. Lo importante era hacerlo. Pasaron los días y poco a poco su campito junto al árbol tomó forma.
Don Pascual construyó un pequeño refugio con ramas, barro y techo de paja. Con sus manos, esas que el tiempo había endurecido, moldeó nuevamente su vida, pero esta vez con otra visión. No trabajaba para sobrevivir, sino para dejar algo que tuviera sentido. El primer visitante fue el joven Felipe. Apareció una tarde, cargando una bolsa con algo de comida. Al ver a don Pascual, se quedó en silencio, observando lo que había construido con tan poco. «Supo llegar, señor», dijo al fin. «Lo vi desde lejos, pensé que se había rendido». Don Pascual sonrió, con los labios resecos pero los ojos brillantes. «Estuve a punto, pero Dios me jaló del suelo antes de que me apagara del todo». Felipe se quedó con él unos días. Lo ayudó a reforzar la choza, a buscar ramas secas para el fogón y a preparar un pequeño bancal donde, aunque nadie entendía cómo, comenzaron a brotar las primeras hojas verdes. «¿Qué plantó, señor?», preguntó un día el joven. «Nada», respondió Pascual. «Solo hice los surcos». Entonces, don Pascual miró al cielo. Alguien más se encargó de lo demás, y Felipe no preguntó más. Los rumores no tardaron en correr. Algunos pastores que pasaban por la zona hablaban de un anciano que vivía en una colina fértil, donde antes solo había tierra seca. Unos lo llamaban loco, otros decían que había hecho un pacto extraño, pero quienes lo visitaban regresaban, diferentes, porque don Pascual no solo compartía comida o agua, compartía palabras, silencios, tiempo, fe. Y un día regresaron sus hijos. Lo habían dado por muerto, pero uno de ellos, movido por la culpa, había querido saber dónde había sido enterrado. En vez de eso, lo encontraron allí, encorvado, con el rostro arrugado y las manos llenas de tierra, sonriendo. «Padre», murmuró el mayor, sin poder creerlo. Don Pascual los miró, y por primera vez en años no sintió dolor al verlos. «Llegaron tarde», dijo sin reproche. «Pero si vienen a ayudar, aquí siempre hay que sembrar», y les tendió una pala. No les ofreció casa ni perdón inmediato. Les ofreció trabajo y tierra, porque entendía que la redención no se pide, se cultiva. Pasaron los meses. La tierra, antes árida y reseca, ahora estaba viva. El pequeño campo de don Pascual se había convertido en un paraíso escondido. Brotaban plantas donde antes solo había polvo. El manantial nunca se secaba, y alrededor del árbol, aquel árbol que una vez solo existía en sus sueños, crecían flores silvestres y ramas cargadas de frutos dulces. Los hijos de don Pascual se quedaron. Al principio les costó entender el silencio de su padre, su forma pausada de hablar y su mirada serena, como si viviera entre este mundo y otro más alto. No les reprochó, pero tampoco los abrazó de inmediato. Les dio herramientas, espacio y tiempo, porque el amor, como la tierra, requiere proceso. Felipe, el joven que lo había ayudado desde el inicio, se convirtió en su amigo, casi como un nieto. A veces, en las tardes tranquilas, se sentaban bajo el árbol a contemplar el campo y a compartir pan recién horneado. «¿Sigue soñando con el árbol?», preguntó una vez el joven. Don Pascual sonrió. «No, ya no, porque ahora lo veo todos los días». Un amanecer. Don Pascual despertó con un dolor leve en el pecho, pero no dijo nada. Salió como siempre, con su bastón, caminó hasta el árbol y se sentó bajo su sombra. Cerró los ojos mientras el sol bañaba su rostro con un calor suave. Escuchó el murmullo del agua, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas. Todo era paz. Fue Felipe quien lo encontró, aún sentado con el rostro levantado hacia el cielo y una sonrisa intacta. No sufrió, solo se fue, como las hojas que caen en silencio cuando ya han dado sombra suficiente. Lo enterraron al pie del árbol, tal como él hubiera querido, y desde ese día las ramas crecieron aún más altas, más verdes, más fuertes. El campo no dejó de dar fruto
Cada vez que alguien nuevo llegaba recibía pan, agua y un consejo. No busques riquezas, siembra y espera. La tierra sabe cuándo devolver lo sembrado. Felipe se quedó a vivir allí. Cuidó el campo como si fuera suyo. Los hijos de don Pascual también. Aprendieron a amar el trabajo, a valorar la fe que habían despreciado. Y en las tardes, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, se escuchaba el eco de una voz antigua entre los árboles. No estás solo. Siembra, aunque la tierra esté seca, Dios sabe cuándo hará llover. Y así, en una colina donde antes solo había sequedad y abandono, floreció un milagro. Uno, sembrado no con semillas, sino con fe.